Vale, vamos a seguir con los básicos del trading. Voy a hacerlo un poco rápido, espero que se entienda bien. Y en este vídeo, ¿vale? Vamos a ir con lo que es la estructura del mercado, ¿vale? Estructura básica del mercado. Disculpad que vaya un poquito lenta la pantalla, es que tengo varios dibujos que os tengo que mostrar ahora y claro, como hay tantos dibujos, se ralentiza un poco el gráfico, ¿vale? Pero vamos con ello. Vamos a ver, la estructura básica del mercado. El mercado se mueve por tendencias, ¿vale? Tendencia alcista, como podemos ver aquí, y tendencia bajista, como podemos ver aquí, ¿vale? ¿Qué significa que la tendencia sea alcista o bajista? Significa que, como vemos aquí, esto va haciendo un alto más alto que el anterior, aquí crea otro alto más alto que este y crea aquí otro alto más alto que el anterior. Y los bajos igual, este bajo es más alto que el anterior, este bajo es más alto que el anterior, este bajo es más alto que este bajo es más alto que este y este más alto que este. ¿De acuerdo? Bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto. ¿Vale? Esta es la tendencia alcista. La tendencia bajista, lo mismo, ¿vale? Pero al revés. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos que este alto es más bajo que el anterior, este bajo es más bajo que el anterior, este alto es más bajo que este alto también es más bajo que este bajo más bajo que este, bajo más bajo que este y alto más bajo también, ¿vale? Sería esto un alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, alto más bajo más bajo, alto más bajo y bajo más bajo, ¿vale? Tendencia hacia bajo, bajista. De acuerdo, voy a quitar esto porque ya está muy pesado. Vale, vale, ahí tenemos entonces que esto es una tendencia alcista y esto es una tendencia bajista, ¿vale? Así se mueve el mercado. ¿Qué entendemos por BOS? ¿Qué es lo que tenemos aquí en medio? BOS es el Break of Structure, ¿vale? En inglés, por eso se llama BOS, rompimiento de estructura, ¿vale? Pero esto es un rompimiento de estructura en continuación, ¿de acuerdo? La tendencia sigue siendo alcista o bajista y los rompimientos, como vemos aquí, se dan en continuación. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio rompe este alto de aquí y crea un alto más alto. En el momento que el precio crea un alto más alto rompiendo el alto anterior, se produce un BOS, un rompimiento de estructura, ¿vale? Pero como vemos es en continuación. ¿Por qué? Porque este alto sigue siendo más alto que este. Y así sucesivamente, ¿vale? Y como vemos en la tendencia bajista es lo mismo. Este bajo de aquí, ¿vale? Ha sido roto por este nuevo bajo más bajo, ¿vale? Por lo que aquí se produce un rompimiento de estructura, pero sigue siendo en continuación. ¿Por qué? Porque este bajo de aquí es más bajo que el anterior, ¿de acuerdo? También tenemos otro tipo de rompimiento que es el change of character o cambio de tendencia. ¿Qué significa? Que la tendencia va hacia un alcista o bajista, pero se rompe uno de esos bajos o uno de esos altos, ¿vale? Y se cambia la estructura. ¿Vale? Lo podemos ver aquí. Esta estructura estaba haciendo altos más altos consecutivamente y bajos más altos consecutivamente, ¿vale? Esto es un bajo más alto, esto es un alto más alto, esto es un bajo más alto, esto es un alto más alto, pero el precio no sigue con los bajos más altos, sino que rompe este último bajo creando un bajo más bajo, ¿vale? Y luego crea un alto más bajo y un bajo más bajo. ¿Qué quiere decir? Que el precio, después de haber roto este bajo más alto hasta ahora, crea un bajo más bajo y rompe la estructura creando un cambio de carácter, ¿vale? La estructura ya no va a seguir alcista, sino que a partir del rompimiento de este bajo, creando un bajo más bajo, se produce el cambio de carácter que hará que la tendencia ahora sea bajista, ¿vale? También lo podemos ver en este lado, donde tenemos que la tendencia era bajista, esto es un bajo más bajo, un alto más bajo, perdón, un bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo y el precio rompe este alto más bajo creando un alto más alto que luego crea un bajo más alto y un alto más alto. ¿Qué quiere decir? Que el precio al romper este bajo más bajo, creando un alto más alto, se produce un rompimiento de estructura pero creando un cambio de carácter. ¿Por qué? Porque la tendencia era bajista, pero al romper esto y crear un alto más alto, la tendencia ahora será alcista, ¿de acuerdo? Muchas veces el mercado también crea este tipo
lateralizaciones, ¿de acuerdo? Que es cuando el mercado está acumulando o distribuyendo, ¿vale? Recomiendo que cuando el mercado esté en esta fase no se opere, ¿vale? Cuando veamos que el mercado está en estructura básica, lo podemos reconocer bien, entonces intentar buscar alguna entrada. Muy bien, pues después de haber entendido que el mercado se mueve por tendencias alcistas y bajistas, tenemos que también entender que dentro de esas tendencias el mercado se mueve por impulsos y retrocesos, ¿vale? ¿Cómo van a ser estos impulsos y estos retrocesos en una tendencia alcista, por ejemplo? Lo vemos aquí. El impulso será el movimiento fuerte y agresivo y con volumen que hace el precio hacia el alza, ya que es una tendencia alcista, ¿de acuerdo? Y cuando el precio corrige, lo hace hacia el lado contrario, ¿vale? Que es este pequeño retroceso que vemos aquí en otro color, ¿vale? Luego el mercado vuelve a hacer un impulso fuerte con volumen y agresivo hacia el alza y hace otra vez su retroceso, otra vez corrige, ¿de acuerdo? Y como vemos, vuelve a hacer lo mismo en una tendencia alcista. En una tendencia bajista sería lo mismo, pero el impulso sería el movimiento fuerte con volumen y agresivo que el mercado hace hacia la baja, ¿de acuerdo? Ya que es una tendencia bajista. Y el retroceso será este que hace hacia el alza, que suele tardar más y es más pequeño, ¿vale? Y esto es cuando corrige. Luego el mercado vuelve a hacer el impulso hacia la baja, otra vez corrige haciendo el retroceso, luego otro impulso hacia la baja y otro retroceso, ¿de acuerdo? Esto sería porque es una tendencia bajista. El impulso es el movimiento más fuerte y más agresivo hacia abajo, ¿vale? En la tendencia alcista el impulso sería el más fuerte, más agresivo y con más volumen hacia el alza, ¿de acuerdo? Entendiendo esto, podemos seguir adelante con lo que es la oferta y la demanda, ¿vale? Donde nosotros como traders vamos a comprar o vamos a vender, ¿de acuerdo? Ahora mismo aprovecho para deciros, ya que estamos en los impulsos y retrocesos, que cuando estemos en una tendencia alcista, ¿vale? Vamos a buscar comprar. ¿Por qué? Porque el mercado está yendo hacia el alza, ¿de acuerdo? No podemos buscar vender. ¿Cuándo vamos a buscar comprar entonces? En el impulso no vamos a vender, vamos a vender a comprar, ¿vale? Compraremos cuando haga el retroceso, ¿vale? Al final de este retroceso, aquí es cuando nosotros aquí compraremos. ¿Para qué? Para aprovechar todo este nuevo impulso, ¿de acuerdo? Igualmente en un mercado bajista, ¿dónde venderemos? En estos puntos, en los finales de los retrocesos, ¿de acuerdo? Aquí hace otro impulso, luego retrocede otra vez y aquí, que es el final del retroceso, volvemos a vender para aprovechar todo este impulso, ¿de acuerdo? Esto sería aquí zonas de oferta, ¿vale? Y por lo contrario, en las tendencias alcistas, esto serían zonas de demanda, ¿vale? Donde venderíamos, digo, compraríamos. Muy bien, antes de seguir con la oferta y la demanda, una cosa muy importante también para que se pueda entender la siguiente explicación es la estructura, ¿de acuerdo? La estructura externa y la estructura interna. Siempre vamos a tener dos estructuras, ¿vale? Porque para operar necesitamos tener una dirección del mercado, ¿vale? ¿Qué es eso? Saber si la tendencia está siendo alcista o bajista en una temporalidad mayor, ¿vale? Por ejemplo, la de 4 horas. Y una temporalidad menor o estructura interna, ¿vale? Para ejecutar la operación, para entrar en la operación. ¿Por qué? Porque la estructura de fuera, como he dicho antes, nos marca la dirección y la de dentro nos avisa cuando se está alineando con la estructura externa para poder subirnos a la compra o a la venta, ¿vale? En este caso explicaré la venta porque he dibujado aquí una estructura bajista, ¿vale? Una tendencia bajista. La línea gris, ¿vale? Es la temporalidad de 4 horas. La amarilla, la de 15 minutos, ¿vale? Lo he dibujado así porque quiero que se entienda que la estructura externa sería la estructura de 4 horas que nos marca la dirección, como vemos que es bajista, ¿vale? Y es la de la temporalidad mayor. Como vemos, la estructura interna, la de temporalidad menor, es la que nos marca el momento en el que se produce el retroceso y el nuevo impulso. ¿Qué quiere decir eso? Que como hemos visto antes, esto es el impulso, ¿de acuerdo? De la estructura de 4 horas. Esto es el impulso. Y este de aquí
es el retroceso, ¿vale? Aquí, en este punto, empieza un retroceso. ¿Cómo sabemos que aquí empieza un retroceso? ¿Por qué? Porque la estructura interna deja de ser bajista y empieza a ser alcista, ¿vale? Como vemos aquí, la estructura interna de 15 minutos también estaba siendo bajista, ¿vale? Creando este alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, pero aquí crea un alto más alto. Vemos como ahí crea un alto más bajo, entonces ya sigue creando consecutivamente altos más altos y bajos más altos. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Que aquí se ha producido, ahí, justo ahí, se produjo un cambio de estructura, ¿vale? Lo que hemos visto antes. Esto ya es materia como si estuviéramos en el gráfico, ¿vale? Que está un poco junto, pero bueno, vemos que ahí se produce el cambio de estructura, ¿vale? Aquí es cuando nosotros sabemos que esta tendencia bajista de 4 horas está teniendo un retroceso, porque su estructura interna en temporalidad de 15 minutos está cambiando hacia el alza, ¿vale? Ha hecho un cambio de estructura. ¿Cómo sabemos que este retroceso está llegando a su fin y vamos a poder subirnos en el nuevo impulso de la estructura de 4 horas, que es lo que estamos buscando? ¿Por qué? Porque si seguimos viendo la estructura interna, vemos que va creando este alto más alto que el anterior, este bajo más alto que este anterior, este alto más alto que el anterior, este bajo más alto que el anterior, un alto más alto que el anterior, pero aquí crea un bajo más bajo que el anterior. Aquí vemos que vuelve a cambiar de estructura. Aquí se produce otro cambio de estructura, otro change of character, como habíamos visto antes. ¿Esto qué nos da a entender? Que el retroceso este que estábamos viendo en la tendencia bajista de 4 horas ha llegado a su fin y nos podemos subir al nuevo impulso, ¿vale? Para poder vender desde aquí arriba, vendemos caro para poder ganar todo esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo hemos visto esto? Como ya os he explicado, tenemos la estructura externa en temporalidad mayor, que es la de 4 horas. Vemos como su estructura interna en temporalidad de 15 minutos la seguía, es decir, también estaba siendo bajista, pero vimos que en un momento la estructura interna, la de 15 minutos, hace un cambio de estructura aquí, ¿vale? Siendo entonces ahora alcista. Esto significa que estamos en el retroceso, ¿vale? De esa tendencia bajista. ¿Cómo sabemos que nos podemos subir al impulso? Cuando en esta estructura interna, la estructura alcista se vuelve a romper hacia la baja, ¿vale? Entonces aquí ya sabemos que se va a producir el nuevo impulso hacia la baja siguiendo esta estructura, esta tendencia bajista, ¿de acuerdo? Vamos a seguir marcándolo para que se pueda ver. Aquí ya empieza a ser bajista, ¿ves? Un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo que el anterior, un bajo más bajo que el anterior, un alto más bajo que el anterior, bueno, y así, ¿de acuerdo? Está la tendencia, aquí la tendencia de la estructura interna, la estructura de M15 de 15 minutos está siendo bajista, alineada con la estructura externa de temporalidad mayor, que es la de 4 horas, ¿vale? Todo esto sigue siendo bajista, hasta que vemos que se vuelve a producir un cambio de estructura, es decir, llegamos otra vez a otro retroceso. ¿De acuerdo? Aquí vuelve a ser otra vez alcista. ¿Por qué? Porque estamos en el retroceso de la tendencia bajista. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué? Porque como he explicado antes, la estructura interna acaba de hacer un cambio de estructura, un change of character. ¿De acuerdo? Y vemos que empieza el retroceso. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos en esta estructura bajista es encontrar la dirección, ¿vale? La dirección la encontramos en la temporalidad de 4 horas, la temporalidad grande. ¿Qué vemos en la temporalidad de 4 horas? Que hay una tendencia bajista, ¿vale? Está yendo hacia abajo. Perfecto. Ya vemos que en 4 horas la tendencia es bajista.
vamos a hacerle caso a esa dirección porque es la mayor, la que más fuerza tiene, y vamos a esperar a buscar ventas. ¿Dónde vamos a buscar esas ventas? En el final del retroceso. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a saber que es el final del retroceso y que está haciendo un retroceso esta estructura de 4 horas mayor? Bajando a 15 minutos y viendo cómo está la estructura en 15 minutos. Cuando bajamos a 15 minutos, si la estructura está siendo también bajista, nos podemos igual subir al movimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos subimos en un pequeño retroceso que esté haciendo la estructura de 15 minutos y seguimos con la tendencia, ¿vale? ¿Y cómo sabemos que la tendencia está haciendo un retroceso? ¿Por qué? Porque si la de 4 horas está siendo bajista y nos metemos a la de 15, bajamos a la de 15 y vemos que está haciendo esto, que está yendo hacia arriba, es que está haciendo un retroceso, ¿de acuerdo? Nosotros esperamos que se haga un cambio de carácter y esperamos nuestro punto de interés, nuestro order block, nuestra zona de oferta y nos metemos otra vez a seguir vendiendo. ¿Por qué? Porque la tendencia es bajista en la temporalidad de 4 horas donde vemos la dirección porque es nuestra temporalidad mayor. ¿De acuerdo? Espero que esto se haya entendido. Lo más importante de este momento o de lo que estoy explicando ahora mismo es que hay una estructura externa de temporalidad mayor y una estructura interna de temporalidad mayor y que vamos a estar buscando que si esta temporalidad mayor está bajista, esta temporalidad menor también esté bajista, esperar a que se esté bajista para poder subirnos a la tendencia bajista, ¿vale? Y vender, ¿de acuerdo? Si esta temporalidad mayor estuviera alcista, tendríamos que esperar y meternos en la temporada de 15 minutos, esperar a que esta también esté alcista y comprar, ¿vale? Porque la temporalidad estaría alcista. En este caso he puesto el ejemplo en temporalidad, digo en tendencia bajista, ¿de acuerdo? Muy bien, pues después de las explicaciones previas, ahora vamos a ver lo que es dónde están las zonas de oferta y demanda, ¿de acuerdo? Una vez entendido que hay una estructura externa y una estructura interna, vamos a ver dónde deberíamos esperar para buscar compras o buscar ventas, ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar con esto de aquí que tenemos a los lados. Vale, aquí como podemos ver he puesto aquí arriba vendemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí los números son más altos, es decir, está caro, ¿vale? Aquí arriba los precios están caros, ¿vale? Como vemos aquí, estos números de aquí son mayores que estos números de aquí abajo, ¿vale? Entonces nosotros cuando buscamos una zona de oferta, buscamos vender caro, ¿vale? Nosotros siempre buscamos vender caro, todo el mundo busca vender caro. Y cuando nos encontramos en una parte de abajo, buscamos comprar porque está barato. Siempre buscamos comprar barato, ¿de acuerdo? Porque aquí abajo compramos, como pone aquí, porque los números son más bajos, es decir, están baratos, ¿de acuerdo? Esto sería todo lo de arriba, zona de oferta, ¿vale? Para poder vender y esto de aquí, zona de demanda para poder comprar. Muy bien, como había explicado antes, vamos a ver un poquito más a detalle cómo ejecutaríamos la operación, ¿de acuerdo? Voy a explicarlo en la tendencia alcista, ya que en la otra lo expliqué en una tendencia bajista, pero es lo mismo, ¿vale? Solo que al revés. Vale, entonces, en una tendencia alcista buscaríamos compras, es decir, buscaríamos zonas de demanda, ¿de acuerdo? Comprar, zonas de demanda, queremos comprar barato, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que en una tendencia alcista, como la que vemos aquí, tendríamos un impulso y buscaríamos compras en su final del retroceso, ¿vale? Este sería su retroceso y aquí buscaríamos las confirmaciones en la temporalidad pequeña, o sea, en la estructura interna, para poder comprar, ¿vale? Como vemos aquí, estas zonas grises son las zonas de demanda, ¿vale? La estructura está siendo alcista y estas son las zonas de demanda, donde vamos a buscar compras, ¿de acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Esto de aquí es como si fuera el zoom de esto de aquí dentro, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando vemos que esto ha hecho su último impulso y vemos que ahora está haciendo su retroceso, ¿vale? Aquí, en este lado, en el lado del impulso, aquí habrá una zona de demanda, ¿vale? Esa zona de demanda estará caracterizada por un POI, ¿vale? Un POI es un Point of Interest, ¿vale? O un Order Block, ¿vale?
POI y order block es lo mismo prácticamente, ¿de acuerdo? ¿Qué es el order block? El order block sería la última vela contraria al impulso. ¿Qué quiere decir? Que si esto es un impulso alcista, el order block estaría en la última vela que iba hacia abajo, ¿de acuerdo? Eso sería nuestra zona de demanda, ¿vale? Para poder comprar. Lo vuelvo a repetir. Esto es el impulso, entonces aquí abajo buscaríamos la última vela que iba hacia abajo, o sea, la última vela bajista, ¿vale? Antes de que se hiciera el fuerte impulso hacia el alza. Ahí estaría nuestra zona de demanda, ¿vale? Que la remarcaríamos así con un cuadro gris. Vale, cuando el precio en su retroceso llega a nuestra zona de demanda, ¿vale? A nuestro POI o a nuestro order block, bajamos a 15 minutos, ¿vale? Ya hemos visto la dirección del mercado, o sea, la tendencia está siendo alcista, ¿vale? En 4 horas, entonces buscamos compras. Cuando esperamos que el precio en su retroceso llegue a nuestra zona de demanda, bajamos a 15 minutos. En 15 minutos, como ha explicado antes, el precio estaría siendo bajista porque está en el retroceso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el precio se llega, ¿vale? Y se adentra a nuestra zona de demanda, tenemos que esperar a que esta estructura interna haga el cambio de carácter hacia el alza, ¿vale? Alineándose con la estructura externa de 4 horas, que es una tendencia alcista, ¿vale? Es lo que vemos aquí. Vemos que el precio va llegando haciendo un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, pero aquí hace un cambio de carácter, es decir, rompe el último alto más bajo creando un alto más alto, ¿de acuerdo? Aquí entonces es cuando nos metemos en nuestra compra, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos metemos en nuestra compra? Porque como cuando he explicado antes que aquí hay una última vela bajista antes del impulso agresivo alcista, en 15 minutos es lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando se produce este último impulso de aquí y se crea este otro impulso, ya que rompe el último alto más bajo, aquí también hay una última vela bajista antes de que se cree el fuerte volumen alcista. ¿De acuerdo? Eso sería nuestro punto de entrada. Ahí es donde colocamos nuestra orden de posición, ¿vale? En compra. Esto, ¿de acuerdo? Entonces el precio se metería a nuestra zona de demanda en 15 minutos en la estructura interna y nos iríamos con el nuevo impulso y con la tendencia y con la tendencia, con la estructura de 15 minutos alineada con la tendencia en 4 horas, ¿vale? Lo mismo sería para ventas. En ventas podemos ver la estructura externa de 4 horas está siendo bajista, ¿de acuerdo? Aquí vemos en este último impulso nos deja aquí un order block o un point, un punto de interés, que en este caso como la tendencia es bajista en la estructura externa, aquí nos dejaría una última vela alcista antes del impulso fuerte agresivo bajista. Eso sería nuestra zona de oferta, ¿vale? La que marcaríamos con este color gris, ¿vale? Como vemos, tenemos que esperar que el precio haga este retroceso y cuando llegue a nuestra zona de oferta nos bajamos a 15 minutos. Exactamente lo mismo que en las compras, pero buscando ventas, ¿de acuerdo? Una vez el precio se adentra a nuestra zona de oferta, en este caso, bajamos a 15 minutos y esperamos otra vez un cambio de estructura en 15 minutos para que en 15 minutos se alinee con la estructura externa que es de 4 horas que está siendo bajista. Como vemos, en 15 minutos, como se está produciendo el retroceso este hacia arriba, vemos que está en una pequeña estructura alcista, ¿vale? Este es un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, y rompe el último bajo más alto, creando un bajo más bajo, se rompe, se crea un cambio de carácter, y en este último impulso bajista, que ha roto el último bajo, también se crea ahí un order block o un punto de interés, que en este caso, como es ventas, sería igual que en la de 4 horas de ventas,
Sería una última vela alcista antes de todo el movimiento con mucho volumen bajista. Ahí es donde posicionaríamos nuestra herramienta de posición y esperaríamos que el precio entonces llegue, toque nuestro punto de interés en 15 minutos y nos iríamos con el movimiento ya alineado con la tendencia mayor, ¿de acuerdo? Así es como buscamos ventas o compras, ¿de acuerdo? Este esquema está muy bien explicado. Si le podéis hacer una captura de pantalla, como veáis, pero para que lo veáis todos los días cuando os metáis al gráfico y tal, yo creo que es una ayuda muy buena, ¿vale? Una ayuda necesaria además cuando se está empezando. Espero que se haya entendido esto. Igualmente, en el próximo vídeo ya subiré operaciones que haya hecho y obviamente las explicaré y siempre van a ser así, ¿de acuerdo? Con una estructura externa de 4 horas, esperando que llegue a mi zona de oferta o mi zona de demanda, bajando a 15 minutos, esperando otra vez el cambio de estructura en 15 minutos para que se alinee con la estructura externa mayor y nada, posicionándome y entrando en la operación. Espero que se haya entendido todo bien. Si no se ha entendido algo, por favor, dejadlo en los comentarios. Me podéis escribir por las redes sociales también, como dije en el anterior vídeo. Y nada, que vaya muy bien.